Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis? Perfecto. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta clase de instituto. Estamos ya en la recta final. Quedan 2 clases para terminar este curso de verano de temas de ensayos del Evangelio. Y gracias a todos los que habéis seguido todas las clases y los que habéis estado participando semana tras semana. Vamos a empezar con una oración y voy a pedir a, por ejemplo, Sergio Valderrama, si podría ofrecerla, por favor. Para poder escucharos tenéis que activar vosotros mismos el audio, tenéis la capacidad. O bien presionáis la barra espaciadora del teclado o en el teléfono dais a activar el audio, si no, no nos vamos a poder escuchar. Como veo que sigue sin poder hacerlo, por ejemplo, Omar, ¿podrías ofrecerla tú, por favor? Muchas gracias. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias por un día más que nos encontramos todos aquí en esta clase. Te pedimos que podamos sentir tu amor y tu espíritu para que podamos seguir instruyéndonos y más en las enseñanzas del hermano Faustino. Ayúdanos para que podamos seguir aprendiendo y seguir siendo buenos instrumentos en tus manos para mucha gente que tiene realmente verdadero deseo de conocer estas cosas y dañarlas para su vida y para que les vayan bien. Y esto te lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Omar. Y ya doy paso al maestro, que es Faustino López. Gracias a todos. Gracias Miquel y Omar. Muy bien, ¿habéis estudiado la lección? Muy bien, se supone que habéis dicho que sí. Esta lección es muy importante porque resuelve muchas preguntas o responde muchas preguntas, resuelve muchas dudas y yo creo que aclara algunas de las cosas que se preguntan muchos miembros de la Iglesia, especialmente las hermanas. Así que si habéis leído la lección, habréis descubierto muchas cosas, cosas que yo también he ido descubriendo y que poco a poco nos ayuda a entender lo mejor posible el papel del hombre y de la mujer trabajando unidos. Vamos a ver el primer párrafo. En el primer párrafo, la primera parte tiene 2 párrafos. Tenéis ahí a la vista o en la cabeza. Así que el primer punto, que tiene, como digo, 2 párrafos, ya sabéis que yo en el manual he incluido en negrilla resúmenes al final de cada párrafo donde podéis sacar la idea principal, pero hay algunas cosas que están en las líneas del párrafo que conviene también tenerlos en cuenta. Entonces, por ejemplo, digo rápidamente, vosotros lo comentáis. En el primer párrafo habla de que los hombres y las mujeres trabajan unidos en la Iglesia. Es cierto que las mujeres no tienen oficio del sacerdocio. Y la pregunta es, ¿el hecho de que las mujeres no tengan un oficio específico dentro del sacerdocio significa que no tienen un papel importante en la organización y en el funcionamiento de la Iglesia? Yo creo que este es un punto importante porque hay algunas hermanas que, malinterpretando este asunto, en mi opinión, sienten que el hecho de que a las mujeres no se les dé oficios del sacerdocio de Aarón y no se les dé oficios del sacerdocio de Melquisedec, eso significa
o implica que se las aparta del funcionamiento de la Iglesia. Y en estos dos primeros párrafos se intenta enseñar que no es así. No sé si lo voy a decir bien, lo voy a decir de todas maneras, y si no queda claro, pues se borra. Y lo dice en algunos párrafos más adelante. Es decir, el hombre no puede servir en la Iglesia sin sacerdocio y no puede hacer ciertas cosas sin ciertos oficios. Sin embargo, la mujer no necesita que se les confiera el sacerdocio ni que se les ordene a oficios dentro de ese sacerdocio para que puedan servir en la Iglesia. Al decirme algún ejemplo que muestra que un hombre no puede servir en esta responsabilidad sin sacerdocio y oficio, mientras que las mujeres sí lo hacen sin sacerdocio específico ni oficio concreto. Al decirme algún ejemplo. Algo que un hombre no puede hacer si no se le confiere el sacerdocio y si no se le ordena un oficio, mientras que la mujer lo hace sin necesidad de ninguna de las otras dos cosas. Dayana levantó la mano. A ver, Dayana parece que levantó la mano, ¿no? Adelante, Dayana. Ok, bueno, estaba pensando en las obreras del templo, ¿no? Como ellas trabajan, pero cuando se les aparta, se les llama como obreras del templo, no se les da ningún sacerdocio específico. Simplemente se las llama y se les aparta y ellas ejercen el sacerdocio dentro del templo. Muy bien. Incluso se añade en la lección, gracias Dayana, se añade algo, dice, en el templo no se confiere sacerdocio alguno ni se ordena a ningún oficio. Sin embargo, hombres y mujeres participan en las ordenanzas sagradas del templo. Entonces son dos cosas importantes. Primero, lo que ha dicho Dayana, y es que una mujer no necesita tener el sacerdocio de Melquisedec, ningún oficio dentro del sacerdocio ese para servir en el templo. Sin embargo, un hombre sí lo necesita. Y luego, dentro del templo no se ordena, o sea, no se confiere sacerdocio ni se ordena a oficios, sino que una vez dentro, hombres y mujeres sirven juntos. Eso sí, el hombre necesita que se le confiera el sacerdocio y se le ordene a un oficio de Melquisedec para que pueda participar. Entonces, un punto así en general, que luego iremos concretando más específicamente, salvo que alguien quiera añadir algo en este momento. A ver, ¿alguna manita por ahí? Pues seguimos avanzando. Yo estaba pensando, Faustino, lo mismo de los misioneros, que los misioneros necesitan el oficio de elder y las hermanas no tienen ningún oficio de sacerdocio. Bien dicho, Mónica. Es decir, yo no puedo ir a la misión si antes no me confieren el sacerdocio de Melquisedec y me ordenan al oficio de elder. Pero una vez que estoy en el campo me encuentro con mujeres allí, hermanas, sirviendo la misión, a las que no se les ha conferido el sacerdocio de Melquisedec, no se les ha ordenado al oficio de elder, pero siguen sirviendo con el sacerdocio, o por medio del sacerdocio, o bajo, o con la autoridad del sacerdocio. Porque una mujer cuando predica lo hace con la autoridad del sacerdocio. Es cierto que cuando llega el momento de bautizar, ellas no pueden bautizar, porque no tienen un oficio con el que bautizar, pero eso no les quita autoridad para salir y predicar. Esto dice la lección que no ocurría al principio solamente se mandaba a los hombres, y poco a poco se entendió que las mujeres también tienen el derecho a participar en la predicación, y cuando yo era presidente de misión debo confesar que los obispos me pedían misioneras. No me pedían misioneros, me pedían misioneras. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres interesadas en la Iglesia y a las mujeres hay que enseñarlas por medio de misioneras. Y las misioneras tenían un papel muy importante en el desarrollo de la Iglesia en los barrios y en las ramas. Así que ciertamente el papel de las hermanas es muy importante en la misión y lo hacen bajo la autoridad del sacerdocio, pero sin que se les confiera ni ordene
concretamente. Así que eso es una cosa un poquito extraña que habrá que ir entendiendo. Yo mismo estoy tratando de entender cómo se puede servir en el sacerdocio sin que se te confiera ni se te ordene. Y eso es por lo que comentaremos más adelante, y es que el sacerdocio es algo más que un oficio. Y lo vamos a ver después para no liarme la cabeza, que el concepto del sacerdocio antiguamente era distinto fuera de la Iglesia hasta que se restauró. ¿Qué es el sacerdocio? Bueno, si queréis lo podemos ver. A mí no me importa enseñar como si fuera ajedrez, a salto de caballo. La definición, por ejemplo, eso está en la página 83. ¿Veis arriba del todo? En 1830, dice la segunda línea, el concepto que había del sacerdocio era ¿cuál? ¿Veis ahí? Se definía como, estamos hablando en la sociedad, antes de la restauración del sacerdocio, en el mundo, en la sociedad en general, había una definición del sacerdocio que causó estas confusiones y que después con la restauración se fue aclarando. A ver, ¿quién lo tiene por ahí? Dice, en 1830, en los Estados Unidos, en esa década, el sacerdocio se definía como... El oficio o el carácter de un sacerdote. Entonces, la primera definición era, ¿qué es el sacerdocio? El oficio o el carácter de un sacerdote. Y la segunda frase es... El orden de los hombres que han sido apartados para oficios sagrados. Muy bien, entonces se asociaba el sacerdocio primero al hombre y segundo al oficio. Y eso dejaba a la mujer fuera de lo que tenía que ver con el servicio del sacerdocio. Y eso después se fue con la restauración aclarando y entendiendo, porque en un principio tampoco lo tenían tan claro, porque no sé si sabéis, y me imagino que nos ha pasado a todos. Yo cuando llegué a la iglesia venía de católico, yo llevaba 20 años de católico. Entonces, claro, me tomó tiempo ir, digamos, aclarando los conceptos y entrando en una nueva dimensión o comprensión de lo que es la iglesia, lo que es el cristianismo, lo que es la religión, lo que es el servicio en la iglesia. Y cuando la iglesia empezaba, también poco a poco los que llegaron allí venían con este concepto del sacerdocio del siglo XIX, anterior a la restauración, y esto poco a poco José Smith tuvo que ir aclarándolo personalmente o por medio de los profetas. ¿Algún comentario de lo que vamos viendo por aquí? Vamos avanzando ahí lentamente. Por tanto, el hombre y la mujer sirven unidos. Y el hecho de que la mujer sirva sin el sacerdocio de Aarón o sin el sacerdocio de Melquisedec específicamente y sin haber sido ordenadas a un oficio de estos sacerdocios, no significa que ellas no participen en el desarrollo y el funcionamiento de la Iglesia. Y tampoco significa que sus papeles no sean importantes, aunque eso siempre habrá una pelea ahí entre los hombres y las mujeres si no entendemos bien este punto, que yo creo que es fundamental, entender que la importancia del servicio en la Iglesia no depende del sacerdocio específico ni el oficio que se tenga. Esos son los dos primeros párrafos. ¿Algún comentario más sobre lo que hayáis leído en los primeros dos párrafos? ¿Seguimos avanzando? Si no decís nada, seguimos. Punto número 2, dice en la página 82, lo que entendían los primeros santos de los últimos días sobre el sacerdocio. Dice que en aquella época había dudas sobre la autoridad divina. ¿Quién la tiene? ¿Cómo se obtiene? ¿Y cuándo es necesaria? Y luego se habla de esta autoridad. La autoridad del sacerdocio, preguntaban los cristianos o preguntan los cristianos, ¿se perdió o no se perdió con la muerte de los apóstoles? Esa era una duda que había en el siglo XIX, si habéis leído,
esta parte de la lección, ¿se perdió o no se perdió la autoridad del sacerdocio con la muerte de los apóstoles? Y, por supuesto, nosotros enseñamos que esa autoridad se perdió y fue necesario restaurarla. Y al restaurarla también fue necesario explicar qué es eso del sacerdocio que se perdió, qué sacerdocio se está restaurando y, como hemos visto hace un momento, cambiar el significado del sacerdocio. Los hombres reciben un oficio del sacerdocio, con esos oficios se organizan los quórumes y por medio de los quórumes se administra el funcionamiento de la Iglesia y el papel del hombre en ella. Y a continuación se habla de las llaves del sacerdocio y el papel que tienen las mujeres dentro de esas llaves, como viene al final de la página 83. Por ejemplo, ¿quién puede definir lo que son las llaves? ¿Qué son las llaves del sacerdocio? Aquí habla de la restauración de las llaves. ¿Qué son las llaves? Si alguien nos pregunta... Yo diría que son la autoridad para acceder a ciertos poderes. Eso ha dicho Mónica. ¿Qué más? Gracias, Mónica. Yo doy la definición clásica, ¿no? ¿Qué El es? poder para presidir dentro de la Iglesia. Entonces el derecho a presidir. Derecho ¿no? a presidir dentro de la Iglesia. Entonces, en un barrio, por ejemplo, ¿quién tiene las llaves de un barrio? El obispo. Entonces el obispo tiene las llaves que le da derecho a presidir sobre el barrio. ¿Quién tiene las llaves en una estaca? Obviamente el presidente de la estaca. ¿Cuál es el papel de la mujer con respecto a las llaves? Entonces aquí en estos párrafos de este segundo punto se habla un poco de las llaves, la restauración de las llaves, y el último párrafo habla de las mujeres que participan activamente en las decisiones de la Iglesia. Entonces, las llaves, o sea, las mujeres no reciben llaves en el sentido de presidir sobre una unidad, sobre una organización, hablando del sacerdocio, pero sí reciben llaves para otras funciones, ¿no? Entonces aquí habla de las mujeres participaron activamente en el principio de la Iglesia, ratificando decisiones, votando en conferencias, e hicieron uso de dones espirituales, dice aquí, tanto en privado como en público. Y ellas participaron en la Iglesia exhortando, explicando las Escrituras y demás. Y ahora vamos a hablar más adelante de la sociedad de socorro y cómo la mujer tiene, igual que hemos definido hace un momento, que las llaves son el derecho a presidir, las mujeres también presiden, ¿no? ¿Dónde presiden las mujeres? ¿Presiden o no presiden las mujeres? Tanto en la primaria, diría yo. Muy bien. ¿Quién es la presidenta de la primaria? Mujer. ¿Dónde más? La sociedad de socorro La también. sociedad de socorro presiden las mujeres y Mujeres jóvenes. mujeres jóvenes. Si hemos dicho que las llaves son autoridad para presidir, ahí vemos a mujeres presidiendo. Entonces, aunque las llaves se asocian al sacerdocio, y se habla de que en un barrio el obispo tiene las llaves, en la estaca el presidente de estaca, en la sociedad de socorro las mujeres presiden y tienen la responsabilidad de administrar todos los asuntos relacionados con las mujeres del barrio. Y eso naturalmente está asociado con el concepto de las llaves, aunque a ellas no se les confiere llaves, porque en la Iglesia, ¿quiénes son los que reciben llaves cuando se les aparta en un llamamiento? Ya hemos dicho que en un barrio el obispo. Un obispo se le aparta y se le dan las llaves. ¿Quién más? ¿Quiénes son los que por definición reciben llaves en una organización? Presidente del quórum. Un presidente de quórum, por
ejemplo, el presidente del quórum de élderes recibe las llaves de su quórum. Y ya dicho en general, el presidente del quórum de maestros, el presidente del quórum de presbítero, ¿quién es? El obispo. El obispo es el presidente del quórum de presbíteros, entonces tiene la llave ya como tal. El presidente del quórum de maestros también reciben llaves, también recibe llaves el presidente del quórum de diáconos, es decir, los presidentes de quórum tienen llaves. Y esos son los únicos que tienen llaves en la organización de un barrio. ¿La Sociedad de Socorro recibe llaves? No, pero sí recibe autoridad para presidir, por tanto, participa de las llaves porque preside, que es la característica definitoria de las llaves, que es lo que estábamos comentando también antes. La mujer no recibe el sacerdocio de Aarón, no se le confiere, mejor dicho, el sacerdocio de Aarón, ni se le confiere el sacerdocio de Melquisedec, no recibe, por tanto, ningún oficio de estos sacerdocios, pero actúa con la autoridad del sacerdocio, hemos dicho, cuando va a predicar el Evangelio o cuando participa en el templo. Por tanto, este concepto un poco abstracto, yo creo que, no sé si yo estoy intentando captarlo de que el sacerdocio es más que el oficio, es decir, que una mujer sin tener un oficio de sacerdocio ya está actuando con la autoridad del sacerdocio o bajo esa autoridad, y a una mujer, aunque no tenga las llaves del sacerdocio, actúa como si las tuviera cuando preside, puesto que es la característica definitoria de las llaves, y por tanto el sacerdocio está por encima de las llaves, es más que las llaves. El sacerdocio es un paraguas que cubre a hombres y mujeres y es algo más que el oficio. El oficio es una parte del sacerdocio. Y por tanto la mujer debe saber que está participando del sacerdocio sin ningún oficio específico porque no forma parte de su, digamos, tarea, pero cumple con esa tarea. Dice aquí, por ejemplo, en el manual, dando también otro salto de caballo del ajedrez, diríamos, lo que pasa es que no sé si soy capaz de encontrarlo. Bueno, lo digo sin encontrarlo. Es decir, en esta iglesia, en la iglesia de Jesucristo, las mujeres hacen cosas que en otras iglesias necesitarían el sacerdocio. Sabemos que en otras iglesias se confiere el sacerdocio a las mujeres. Y si no lo reciben, no pueden actuar en la iglesia en ciertas tareas que en esta iglesia las mujeres efectúan sin recibir, sin que se les confiera el sacerdocio ni oficio alguno. Por tanto, en esta iglesia la mujer no necesita recibir el sacerdocio de una manera específica o expresa o concreta para servir en tareas que en otras iglesias no podrían servir si no tuvieran el sacerdocio. ¿Tienen un segundo, Faustino? Entonces, ¿tienen un segundo, Faustino? Jorge, di. Ah, sí. No, es que a veces yo pienso que no entendemos bien el sacerdocio y voy a dar dos casos de hombre-mujer y hombre-hombre. A veces decía la presidenta de la primaria de la Sociedad de Socorro, muy piadosamente, pero no acertadamente, en mi opinión: ¡ay, presidente, pero qué hacemos! Usted tiene unas llaves. No, es el problema de las mujeres, ¿no? Bueno, pues yo te dejo que de alguna manera averigües y busques revelación y después hablamos sobre ese tema. Nunca me pareció adecuado el presidente diciendo al presidente de la Sociedad de Socorro lo que debe hacer. No, la presidenta no preside, se te ha llamado, se te ha apartado, preside a las mujeres, tienes autoridad y tienes don de revelación. Organízalas y después hablamos. Y lo mismo, pero ese caso, por ejemplo, también lo contaba Legrand Richards una vez yendo él a una conferencia de distrito, él estaba presidente de misión y entonces el presidente de distrito, pues también seguramente muy piadoso, le comentaba: ¡ay, presidente, ¿cómo vamos a hacer la conferencia? ¿Qué quiere hacer en la conferencia? Entonces el presidente de Legrand Richards le dijo: ¿qué quieres que sea, mi conferencia o tu conferencia? ¿Quién es el presidente de distrito, tú o yo? No, yo. Bueno, pues entonces dímelo tú y después hablamos. Entonces, sí me hace pensar de que el paraguas que comentas tú nos permite hacer muchas más cosas de las que a veces nos damos cuenta y quizás las cortapisas las ponemos nosotros, no la teoría del sacerdocio. Gracias, Jorge. ¿Ibas a decir alguna segunda cosa o es eso? Pues eso que estás comentando es muy importante. Bueno, hay una cosa que hay que reconocer, que a veces la culpa la tiene el propio obispo, por ejemplo, ¿no?
hasta el punto de que la presidencia de la Iglesia ha dicho a los obispos, por favor, en los consejos de barrio, escuchad a las hermanas. Y yo digo, pero ¿será posible que tengan que decir eso? No me parece, yo soy hombre y me parece ofensivo que la presidencia de la Iglesia tenga que decir a los obispos, por favor, escuchad a las mujeres en los consejos de barrio. Es una cosa, a mí me ofende solamente con escucharlo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, y en la línea de lo que estás diciendo tú, Jorge, yo he sido 70 durante 5 años. Los 70 no tienen llaves. Las llaves las reciben por asignación. Sabéis que la presidencia del área son 70, entonces no tienen llaves. Entonces, ¿cómo pueden presidir en el área? Bueno, pues se llaman llaves por delegación y las tienen permanentemente. Los 70 de área no tenemos llaves por delegación, tenemos llaves por asignación. ¿Qué significa llaves por asignación? ¿Quién me lo quiere explicar? ¿Qué significa que un 70 de área tiene llaves por asignación y no por delegación? La delegación significa permanentemente y la asignación significa temporalmente. Entonces yo soy 70 de área y recibo llaves por asignación. A ver, ¿quién me lo quiere explicar? Yo lo he aprendido por experiencia, pero alguno lo sabrá, Mateo. Hasta donde yo entiendo, las reciben solo cuando van a ciertas reuniones como conferencias de estaca o distrito, porque van en nombre del quórum de los 12. Entonces, como van en nombre del quórum de los 12, tienen como algo de autoridad durante esa reunión, pero en cuanto se acaba la reunión también se acaban las llaves. Básicamente para que no enredéis mucho, para que hagáis justo y no enredéis ahí demasiado. Por si acaso. Por ejemplo, yo cuando era 70 me llegaba una carta del presidente Packer en este caso. Entonces el presidente Packer me decía, Elder López, le mandamos a presidir la conferencia de la estaca de Helsinki, por ejemplo. Pongo Helsinki para presumir, ¿no? Que a Finlandia. Entonces yo iba a Helsinki y ahí presidía yo, con la carta. Y aquí el presidente Packer me ha asignado y por asignación tengo las llaves durante, como bien habéis dicho vosotros, Mateo, Jorge, el tiempo justo, lo que dura la conferencia de estaca. Y cuando termina la conferencia de estaca, las llaves vuelven a caer en el bolsillo del presidente de la estaca. Entonces, ¿qué hacen algunos 70 de área? Pues hacen como esos obispos que nada más que se escuchan a sí mismos, o como mucho a la esposa, ¿no? En los consejos de barrio, no puede ser. Entonces yo voy a la conferencia de la estaca y el presidente de la estaca me dice, Elder López, ¿qué le parece? Yo digo lo que bien ha dicho Jorge, vamos a ver, ¿esta estaca de quién es? ¿Es vuestra? Bueno, yo vengo a ayudar. Es cierto que por asignación presido, pero eso no significa que voy a aprovechar la oportunidad para enredar, que decía Jorge. No voy a enredar nada. Así que, presidente de la estaca, dígame usted qué quiere que haga. He venido a ayudarle. Algunos presidentes de estaca se extrañaban de que yo fuera a ayudar y no a enredar, porque algunos 70 de área, y no me importa decirlo, enredaban y le complicaban la vida al presidente de la estaca, porque el presidente de la estaca le mandaba la agenda, presidente, Elder tal, esta es la agenda que yo propongo, no, hay que cambiarla toda, prepárenme 1, 2, 3, 4, el presidente de la estaca acababa tan harto que cuando el 70 se volvía a su casa y decía, por fin se ha marchado este 70 y nos ha dejado en paz, ya no volverá hasta dentro de un año, ¿no? Bueno, pues yo no, yo entendía lo que estamos hablando, yo presido, pero voy a servir. Y voy a ayudar. Así que le digo al presidente de la estaca, esto me pasó en Inglaterra, me mandaron una estaca de Inglaterra y le dije al presidente de la estaca, presidente, dígame qué quiere que haga. ¿Le parece bien esto? Estupendo. ¿Le parece bien lo otro? Lo que usted me mande. He venido a ayudar, a apoyar, a fortalecer su estaca. Así que dígame y yo hago lo que usted me mande. Y hice todo lo que él me pidió. Yo no le pedí nada, solamente le dije, lo que usted me mande, haré. Y cuando terminó la conferencia de la estaca, me volví a mi casa y llegué a casa pues a las 12 de la noche, domingo, ya cansado de un fin de semana agotador. Y cuando llegué, miré el ordenador, por si tenía mensaje, porque no había podido ver el ordenador durante todo el fin de semana y tal. Y pues si había algún mensaje urgente, me encontré el mensaje del presidente de la estaca, que me había escrito cuando me marché.
¿Y sabéis lo que decía el mensaje, que lo he contado tantas veces para presumir, que seguramente ya lo habéis escuchado? ¿Alguno lo recuerda? ¿Qué dijo? Venga, Jorge dice que sí lo recuerda. ¿Qué decía? ¿No habías dicho que una vez que gracias a ti había recuperado la confianza en los 70? Eso es. Dijo, gracias Elder López, ya creo otra vez en los 70. ¿Por qué? Pues porque no había ido a enredar, había ido a apoyar. ¿Y por qué cuento esto? ¿Para presumir? Espero que no. ¿Para dejar mal a los otros 70? Espero que tampoco. Solamente para recordar que en un barrio los hombres y las mujeres trabajan unidos. Es cierto que el obispo tiene las llaves, pero eso no importa. Porque la mujer tiene su papel y todos tienen que trabajar unidos. Hay un punto en la lección, no sé si lo habéis leído, que en la restauración el hombre y la mujer están unidos y no se podría haber efectuado la restauración sin los dos, sin el papel de ambos en la Iglesia. Por tanto, son puntos muy importantes en la lección que nos ayudan a entender el papel de unos y otros. El obispo preside, eso no significa nada, como decía bien Jorge. La mujer tiene su papel y su autoridad y su derecho a la revelación, a la inspiración y a participar en la Iglesia. La Iglesia no funciona bien si no participan los dos, hombres y mujeres, en el gobierno y en el funcionamiento de la Iglesia. Independientemente de que tengas oficio o no tengas oficio, de que tengas llaves o no tengas llaves. Eres parte de la Iglesia y tienes el derecho y la obligación de participar. De lo contrario, la Iglesia no tendría todo el poder que tiene cuando trabajamos unidos. Unos con oficio y otros con sacerdocio. Sin oficio, pero bajo la misma autoridad. ¿Algún comentario de lo que estamos hablando? ¿O seguimos avanzando con lo que hay en el manual? Yo estoy dirigiendo, pero a lo mejor a alguno le interesaría decir, en el manual pone esto y me gustaría comentarlo. Si no decís nada, vamos a ver en la página 1, perdón, en la página 84, al final del todo dice, hay dos enseñanzas de José Smith a las mujeres de la Sociedad de Socorro que los miembros de la Iglesia hoy en día puede que desconozcan o no entiendan. Así que aquí hay dos puntos importantes, porque parece que son cosas que no entendemos o que malinterpretamos. ¿Y cuáles son esas dos? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Una cosa que debemos entender en el funcionamiento de la Iglesia con respecto a las mujeres de la Sociedad de Socorro. Punto número 1, página 84. Punto número 2, página 85. ¿Os lo cuento yo o lo habéis leído? A ver, ¿qué habla de ordenar mujeres, ¿no? Muy bien, cuéntanoslo, Mónica. ¿Qué es eso de ordenar mujeres? Dice que les daba la autoridad para presidir en su propia organización. Y se utilizaba un vocabulario que hay que aclarar, ¿no? ¿Cuál es la palabra que conviene aclarar? A ver, Mónica, que estás comentando. La palabra ordenar debería sustituirse por... Por llaves, ¿no? No, la palabra ordenar tiene que ser sustituida por otra palabra. ¿Cuál es? Empieza por A. Apartar. Muy bien. Es decir, esto es, de vez en cuando en el vocabulario anterior, cuando la Iglesia empezaba, relacionado con la organización de la Sociedad de Socorro, se hablaba de que ordenaban a las mujeres para servir en la Sociedad de Socorro. Y con el tiempo se ha ido aclarando que la mujer recibía autoridad para presidir y dirigir, no recibía el sacerdocio ni oficios. En la Iglesia hay ciertas palabras que se utilizan para que entendamos cómo funciona. Por ejemplo, cuando se da el sacerdocio, ¿qué palabra, qué verbo se utiliza? Cuando se da el sacerdocio de Aarón o de Melquisedec a un hombre, ¿cuál es el verbo que se debe utilizar? Ordenar, ¿no? No, eso es para los oficios. Conferir. Conferir, muy bien, José Luis. Entonces, conferimos el sacerdocio y ordenamos a los oficios. Y en los llamamientos, ¿qué verbo se utiliza? Apartar.
Apartar, muy bien. Entonces, todo eso es el vocabulario que dice que aquí que conviene que aclaremos, porque si no se utiliza bien el vocabulario se confunden los términos. Entonces, cuando es un llamamiento se aparta. Cuando se da el sacerdocio se confiere. Y cuando se da un oficio dentro del sacerdocio se ordena. Entonces, si en alguna ocasión en la organización de la sociedad de socorro aparece la palabra ordenar, recordemos que se da en sentido de apartar, no de conferir ningún oficio del sacerdocio, mejor dicho, no de conferir sacerdocio ni ordenar algún oficio dentro del sacerdocio. Por tanto, aquí habla de la importancia de entender que cuando se dice ordenar se refiere a apartar. John Taylor aquí dice que, dice John Taylor, veis ahí la frase en la mitad del párrafo primero, dice, en 1880 John Taylor aclaró que la ordenación que se hizo entonces no significó conferir el sacerdocio a aquellas hermanas. Recibieron autoridad para presidir en su organización, pero no recibieron el sacerdocio, no recibieron ningún oficio y no recibieron llaves para presidir. Aunque José Smith había dicho, voy a girar la llave para organizar, cuando dijo, voy a girar la llave, esa frase está por aquí, ¿no? Dice que cuando José Smith organizó la Sociedad de Socorro, dice, y ahora doy la vuelta a las llaves para ustedes en el nombre de Dios y esta sociedad se regocijará. Entonces, cuando José Smith dice, voy a girar la llave, no está diciendo que esté dando llaves a las mujeres. Y cuando se habla de ordenar a las mujeres, no se está hablando de oficios de sacerdocio, se está dando autoridad para presidir y se está dando responsabilidades en llamamientos. Entonces, esto es el primer punto que dice aquí que debemos entender en el vocabulario de un principio que luego poco a poco se fue corrigiendo para no confundir los términos. Entonces, si queremos ser rigurosos, recordamos, se confiere el sacerdocio, se ordena los oficios dentro de ese sacerdocio, se dan llaves a los que tienen sacerdocio para presidir y se aparta en los llamamientos. Y a las mujeres se les da el sacerdocio, o se les da autoridad para presidir, pero no llaves, se les aparta en el llamamiento, pero no se les confiere ningún oficio, no se ordena a ningún oficio, y actúan bajo el sacerdocio, pero no tienen llaves y no tienen oficios del sacerdocio. Así que no se les confiere ningún sacerdocio, ni Arónico ni Melquisedec, no se les ordena ningún oficio y no se les da llaves, pero actúan bajo el sacerdocio en sus llamamientos por apartamiento y presiden en sus organizaciones, aunque no lo hagan con llaves porque no tienen el sacerdocio. Entonces, esa es la terminología que dice que conviene que entendamos para que sepamos que la mujer participa igual que el hombre, pero hay una terminología, un vocabulario que conviene entender para ser rigurosos en la forma de expresar las cosas. ¿Algún comentario? Si no, pasamos al punto número 2, que dice que debemos entender. Pasamos al punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Estamos en la página 85, último párrafo. Otra cosa que conviene entender, porque cuando estudiamos cosas que pasan en el principio, pasaron en el principio de la Iglesia, eso nos puede hacer entrar en confusión. ¿Cuál es? Habla de las bendiciones de salud. Lo que siempre se ha comentado, aquí no se dice, yo lo recuerdo hace años, decían, Joseph, la hermana Mary Fielding Smith. ¿Recordáis quién era Mary Fielding Smith? ¿Quién era? Era la Fielding. Los Fielding son tremendos, ¿eh? En la iglesia, cuando entraban los Fielding, a los Fielding hay que darles de comer aparte. Joseph Fielding Smith, Joseph F. Smith, los Fielding, los Fielding. Bueno, pues la Fielding era la esposa de ¿quién? Venga, decidlo, hombre, para que no os lo diga yo todo. Y no digáis lo que abuso yo de mi autoridad maestro. Mateo. Mateo lo ha dicho. A ver, ¿cómo has dicho? Joseph Fielding Smith. ¿Quién era? La Mary Fielding era la esposa de ¿quién? De Hiram, ¿no? Era la esposa de Hiram Smith. Cuando asesinaron a José Smith y a Emma y a Hiram Smith, ¿qué dijo Emma? Emma se dijo, yo me quedo en Nabu, en la tumba de mi marido, yo de aquí no me muevo, yo me quedo con mi esposo.
y al quedarse allí acabó casándose fuera de la iglesia y las cosas no funcionaron muy bien por ahí. Pero Mary, ¿qué dijo? No, yo me marcho de aquí y me voy con los santos al valle. Y agarró los bueyes, agarró a su hijo Joseph F. Smith y tiraron para adelante. Y dice que hubo un momento en que los bueyes se cayeron a tierra, que no podían más. Y entonces cuentan que Mary agarró, impuso las manos a los bueyes, los bendijo, los levantó y adelante, ¿no? Y desde entonces pues, se habla de que en aquella época las mujeres también imponían las manos y bendecían a los bueyes o a lo que se le pusiera por delante, ¿no? Entonces aquí habla un poquito de esto de las bendiciones de salud imponiendo las manos. Y aquí explica lo que se hacía a veces en el principio y lo que la Iglesia aconseja que se haga en la actualidad. Eso es un asunto que a veces ha creado ahí conflictos entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Hay alguien que quiere hacer alguna tesis doctoral sobre este punto? ¿Algún comentario? Hola, Faustino. Juanico. Muy buena, aquí saludos desde Estados Unidos. Una pregunta. ¿Estás en Estados Unidos? Sí, aquí estamos. ¿Qué tío? Y estás hablando como si estuvieras aquí mismo. Cuéntanos, Juanico. Pues mira, sí me gustaría, Faustino, si pudiese dar un poquito de tu perspectiva en cuanto al aceite consagrado. ¿Cuál es la doctrina y el porqué de utilizar el aceite consagrado al dar una bendición de salud? Buena pregunta. ¿Tú eres de Jaén? Se nota, ¿no? Soy de Almería, pero me encanta el aceite de oliva. Está ahí cerca. Mi madre era de Jaén. Y el mejor de aceite de oliva del mundo, con perdón, lo siento por los cordobeses y tal, es de Jaén, ¿no? El aceite de Jaén. De Úbeda. Yo tengo familia de Úbeda. Muy bien. Entonces la pregunta es, bueno, el aceite de oliva se utiliza para bendecir a los enfermos, ungir, ¿no? El aceite de oliva estaba presente siempre en todo el sacerdocio en la época de la ley de Moisés y demás. ¿Por qué aceite de oliva? No vale el de girasol. No sé si es porque no había girasol en Israel o por lo que fuere. Pero sí es cierto que se utiliza el aceite de oliva. Y la pregunta es ¿por qué? Buena pregunta. Yo no tengo una respuesta específica si es que la hubiera. Yo supongo que Dios ha dicho que tiene que ser aceite de oliva y luego los olivos tienen su simbología, ¿no? El olivo. ¿De qué es el símbolo las hojas de olivo? Bueno, ¿Qué simboliza las hojas de olivo, Juanico? Si no me equivoco, Doctrina y Convenio 88 se le llama la hoja del olivo, ¿no? A la revelación. Señor, porque es una revelación especial. De Jesucristo descendiendo debajo de todo, ¿no? La expiación. ¿Pero la hoja de olivo es símbolo de qué? Bueno, la paz. La paz, muy bien, ¿no? Entonces, el olivo es símbolo de paz, ¿no? La hoja. O si se pone aquí en las orejas también, ¿no? Hay que dar la gloria y tal a los galardonados. ¿Y el aceite de oliva es símbolo de qué? Pureza. Más concretamente, venga, los que no sean de Jaén o de Almería, el aceite de oliva es símbolo de... Venga, hombre, mujer. Es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Wow. Por eso yo digo, vamos a ver, mi familia, el 50% de mi familia son de Jaén. Por tanto, yo el 50% de mi sangre es aceite de oliva, que es símbolo del Espíritu Santo, de la inspiración. Por tanto, yo tengo ahí un 50% de inspiración y de espíritu. Después, el otro 25% era de Gijona, el turrón, ¿no? Y el turrón, Gijona, turrón ahí duro. Por tanto, yo soy inspirado y además tengo la dureza del turrón que aguanta y mecha. Y el otro 25% es de Mula, Murcia. Y las mulas ya sabéis cómo son, ¿no? Son tercas. Así que yo tengo un 25% de terco, 25% de duro y 50% de inspirado. Por eso he llegado tan lejos. Bueno, ahora hablando en serio. A Juanico. Dios escogió el aceite. Yo creo que la única explicación, en mi opinión, es que Dios lo escogió y se acabó.
Pero Dios utiliza elementos materiales como una especie de canal, ¿no?, para transmitir su autoridad. Por ejemplo, ¿cómo curó al ciego? ¿Qué hizo con el ciego? Saliva y barro. Pues escupió al suelo, hizo un poco de barro, se lo untó en los ojos y ahora vete y lávate en el estanque, ¿no? Entonces, yo supongo que son elementos concretos, materiales, que nos ayudan a concretar, a depositar nuestra fe. Entonces, el aceite se convierte en un elemento en el que podemos apoyar nuestra fe. Entonces, cuando yo unjo al enfermo con aceite consagrado, le ayudo a sentir, ¿no?, algo que es abstracto, que es el sacerdocio y su autoridad. Entonces, el sacerdocio y su autoridad se concreta en algo material, que es el aceite, y el que lo recibe siente esa influencia material, porque nosotros, desgraciadamente, si no es material, no acabamos de sentirlo, ¿no? Entonces, yo creo que Dios utiliza las cosas materiales para ayudarnos a percibir de una manera más concreta y específica las cosas espirituales. Entonces, en este caso, yo creo que utiliza el aceite, que siempre ha sido símbolo del espíritu, símbolo de la inspiración y demás, como elemento de donde apoyar nuestra fe, digo yo. Si alguien tiene alguna respuesta más completa, que aproveche ahora. Pero eso es lo que yo diría si me preguntaran alguien desde Estados Unidos. Muchas gracias, Rabí. Me ha encantado la respuesta. Gracias. Gracias a ti, Juanico. Bueno, y la segunda, las bendiciones de salud. ¿Qué explican en la Iglesia sobre esto de que la mujer dé bendiciones de salud imponiendo las manos? Se utiliza una escritura que dice, si alguien se siente enfermo, que llame a los élderes. ¿Qué escritura es esa? Está por ahí, ¿no? ¿Cuál es la escritura que dice que hay que llamar a los élderes si alguien está enfermo? ¿Alguien lo recuerda? Dice aquí en el manual, ¿no? Si Versículo de Santiago. ¿Cuál? El último versículo de Santiago. El último de Santiago. Bueno, esa es una buena manera de localizarlo. A ver, Santiago. Santiago 5:14. Santiago 5:14, vamos allá. Yo tengo aquí Santiago 5, versículo 14. Está, como bien comentabais, casi al final. Muy bien dicho. Entonces, ¿qué dice? Doctrina y Convenios 20. También. Sí. Concretamente en Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, son los élderes de la iglesia, y oren ellos por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y también lo encontramos, como habías dicho, en la revelación moderna. Entonces aquí en este párrafo dice, aunque es cierto que en el principio de la iglesia algunas mujeres imponían las manos para bendecir a los enfermos, lo que nos dice aquí el manual es que la mujer puede bendecir, pero no usando el sacerdocio, sino la fe. Y se aconseja que para no confundir las cosas, una vez que ya queda especificado que la imposición de manos se hace por alguien que tiene el sacerdocio de Melquisedec y le unge con aceite consagrado, para no confundir, se pide que las hermanas bendigan con oración, no imponiendo las manos, para no confundir las dos cosas diferentes. Pero si en un hogar alguien se pone enfermo y no hay ningún sacerdote, ¿qué debe hacer la mujer? Por ejemplo, si la mamá está allí y su hijo se ha puesto enfermo y no es sacerdote en casa y no puede llamar a nadie, ¿qué debe hacer? Aquí habla de la bendición de fe, ¿no? Y yo puedo dar mi testimonio de que una mujer haciendo una oración a Dios en favor de un enfermo presente que no se le puede bendecir con el sacerdocio, tiene el mismo poder y la misma eficacia que una bendición de salud con el sacerdocio. Porque la oración de fe tiene poder para curar a alguien igualmente. Ahora, si hay un sacerdote, pues entonces se le ordena, o sea, se le unge. Que no hay aceite, pues se le bendice sin aceite y el poder es el mismo. Entonces es muy importante saber que es Dios el que bendice, no es el aceite el que cura, es Dios. Y el sacerdocio
es una autoridad en la que participa también la mujer. En este caso no lo haría por imposición de manos si está sola, pero sí lo haría mediante la oración e invocando el poder de Dios, que actuaría igualmente. Por tanto, yo creo que en ese sentido no habría gran diferencia en que una mujer, mediante la oración de fe, pida a Dios que bendiga al enfermo. ¿Algún comentario sobre este punto? Pues nada, vamos. Perdón, Guillermo. Yo leí en Santos que ponía que el asunto de las bendiciones de salud se cambió en la Iglesia más que porque hubiera cambiado la doctrina, que la doctrina no cambia, para evitar confusiones. Entonces, que por eso se recomendaba siempre que fueran los hombres las que las daban, para evitar confusiones entre gente que pudiera pensar que las mujeres estaban haciéndolo como representantes del sacerdocio o lo que fuera. Muy bien. Sí, porque, gracias Guillermo, porque en la Iglesia eso es un principio. Nadie puede dar bendiciones de salud, sea hombre o sea mujer, si no tiene sacerdocio de Melquisedec para hacerlo. Entonces, si un hombre está en una casa y hay un enfermo y ese hombre no tiene sacerdocio de Melquisedec, no puede bendecir, no puede dar una bendición de salud. Para ungir con aceite y bendecir con la imposición de manos, tiene que tener el sacerdocio de Melquisedec. Los élderes, como decía la escritura ¿de quién era? ¿De Santiago o de quién era? Entonces no se trata solamente de ser mujer o no ser, o ser hombre, se trata de que hay que tener sacerdocio de Melquisedec. Y el sacerdocio de Melquisedec se confiere solamente a los hombres y el oficio concreto de élder, o de un oficio dentro del sacerdocio de Melquisedec que puede ser sumo sacerdote y demás. Pero una mujer en situación necesaria puede ofrecer una oración de fe y tendrá el mismo efecto que una unción y un sellamiento de la unción. Yo tengo mi testimonio y mi convencimiento de que es así, porque de lo contrario Dios no sería un padre amoroso. ¿Algún comentario más? El sacerdocio y el templo. A ver, ¿qué habéis leído por ahí? Venga, participad un poco más directamente. ¿Qué dice ahí sobre el sacerdocio y el templo? Tengo un comentario, si quieres, pero ahora al punto anterior. Comentario, Jorge, del curso anterior. No, del punto anterior. Punto anterior, perdón. Sí. No, bueno, es que a veces con el sacerdocio podemos sufrir innecesariamente, a veces creo, por no entender las cosas. Por ejemplo, a veces he visto mujeres sinceras sufrir con respecto al tema del sacerdocio, porque a lo mejor pues, no podían tener ciertas ordenanzas fácilmente, y sin embargo, yo mismamente me he encontrado en esas situaciones, me he encontrado en muchas ocasiones donde he dado varias bendiciones porque estaba asignado a hacerlo, y sin embargo yo estaba pasando por épocas donde me vendría bien una, pero no había quien me la diera a mí. Entonces digo yo, vaya, yo tengo el sacerdocio, pero sin embargo el sacerdocio solamente es para bendecir a los demás. Y a la persona que estaba consolando, después no había nadie que me consolara a lo mejor a mí con mis dificultades. Y de la misma manera, por ejemplo, hombres también a veces sufriendo innecesariamente con el tema del sacerdocio, pues por un tema a lo mejor por el oficio. Y ahí incluso está el discurso de Elder McConkie de solamente un elder. Gente que a lo mejor está en la iglesia muchísimos años y solamente tienen el oficio de elder. Pero le entra en la cabeza de que la santificación vendría si fuera llamado a ser sumo sacerdote. Nunca se le llamó a ser sumo sacerdote. Y tiene una tristeza porque no avanzó en el sacerdocio, digamos, a ese grado superior. Claro, como somos sacerdotes, están los tres del barrio, y si tienes una rama y nunca se te hace. Y a veces creo que el tema del sacerdocio, si no lo entendemos bien, nos puede hacer sufrir en cosas que no son así. Bien dicho, Jorge. Incluso eso a veces hace que se cometan errores. Por ejemplo, yo he sido testigo en conferencias de estaca donde dicen, se propone al hermano tal para avanzarle en el sacerdocio. Y avanzar en el sacerdocio significa que pasa de un oficio a otro oficio dentro del mismo sacerdocio. Y yo digo, pero todavía no han entendido que el manual dice que no se avanza. Por ejemplo, ya que lo dices tú, Jorge, ¿quién tiene más sacerdocio, un élder o un sumo sacerdote?
No, es el mismo, lo único que es un oficio diferente. Claro. Vamos a ver, yo por ejemplo tengo más sacerdocio que Juan el Bautista y sin embargo Juan el Bautista se le dice a Jesucristo que no habría otro más grande que él. Quiero decir, yo no me veo más grande que Juan el Bautista ni ninguno de nosotros. Entonces, a veces... Bueno, pero claro, en ese caso sí, porque son dos sacerdocios distintos, pero la pregunta Sí. es, ¿los oficios dentro de un mismo sacerdocio tienen más o tienen menos sacerdocio? Por ejemplo, ¿un presbítero tiene más sacerdocio que un diácono? ¿Un sumo sacerdote tiene más sacerdocio que un elder? Pues entonces no se avanza. ¿Cuándo se ordena a una persona sumo sacerdote? Si es elder. ¿Cuándo se le ordena sumo sacerdote? Cuando ya ha progresado para que sí avance en su desarrollo. ¿Cuándo a un elder se le ordena sumo sacerdote? Cuando va a ser llamado como obispo o la parte de la presidencia estaca o miembro de un sumo consejo. Muy bien, es decir, y dicho en términos generales, cuando el llamamiento al que se le va a dar requiere el oficio de sumo sacerdote. Si no, no hace falta. A veces dice, bueno, esta persona lleva tanto tiempo de elder y ya es viejo, vamos a hacer el sumo sacerdote. Si eso no es el propósito, es el oficio necesario para cumplir una responsabilidad determinada. Otra cosa es que se diga, bueno, es que este tiene 70 años y está con los élderes y la diferencia de edad hace un poco complicado su presencia, entonces vamos a ordenar al sumo sacerdote para que esté con los de su edad. Bueno, es comprensible si queréis, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología evolutiva. Bueno, pues vale. Pero en realidad no hay avance dentro del sacerdocio. Pero siguen insistiendo algunos presidentes de estaca que no se han enterado, con perdón si hay aquí alguno. Es decir, no se avanza en el sacerdocio. Se ordena a otro oficio porque el llamamiento que va a recibir lo requiere. Por eso es muy importante entender que no hay ningún tipo de progreso. Se trata de recibir aquel sacerdocio o aquel oficio que necesitas para cumplir con tu llamamiento. Y estamos hablando de que la mujer sirve con el sacerdocio o bajo el sacerdocio sin necesidad de oficio determinado porque no le hace falta, ¿no? El sacerdocio y el templo. Dice que las ordenanzas del templo hacen que los hombres y las mujeres formen parte de un reino de sacerdotes. Muy interesante, lo habéis leído en el párrafo segundo, dice al final que el objetivo, y se habla en el Antiguo Testamento, era formar un reino de sacerdotes. Y dice la última línea del párrafo segundo, dice, este reino de sacerdotes lo forman hombres y mujeres que han hecho convenios en el templo. Es decir, cuando una mujer va al templo y hace convenio y participa de las ordenanzas del templo, se convierte en parte del reino de sacerdotes. Sacerdotes, y además en el templo se utiliza la palabra sacerdotisa, ¿no? Por tanto, todo eso, cuando vamos al templo y hablamos del sellamiento y demás, la mujer se incorpora al orden del sacerdocio y participa con el hombre en la restauración de la Iglesia y de todos sus aspectos en el mundo. Porque dicen que, otra cosa que estaba comentando yo antes y que aparece ya al principio de la página 87, es otro concepto que conviene tener claro, dice, en las ordenanzas del templo no se confiere ningún sacerdocio a nadie, ni se ordena a ningún oficio del sacerdocio, pero a hombres y mujeres allí presentes se les da poder de lo alto. Eso es lo que se da en el templo, poder de lo alto. Y hemos dicho hace un momento el vocabulario, se confiere el sacerdocio, se ordena a los oficios y se aparta a los llamamientos. Pues en el templo no se confiere sacerdocio ninguno, no se ordena. A mí en el templo no me han conferido ningún sacerdocio, ni me han ordenado a ningún oficio, me han dado poder de lo alto. Pero a mí y a las mujeres que están allí, a mí, por ejemplo, y a mi esposa cuando nos sellamos. Por tanto, el templo une al hombre y a la mujer con el poder del sacerdocio, el poder de lo alto. Porque ¿qué es el sacerdocio? Decíamos, Dios delega su poder en los hombres y en las mujeres. Y en el templo se habla de una manera muy concreta y específica. El poder de lo alto desciende en el templo por medio de sus ordenanzas en los hombres y en las mujeres. Y juntos participan en la restauración. Y en esta página se habla de que sin el hombre y la mujer unidos no hay restauración. Pues yo creo que son conceptos muy importantes de tener en cuenta para eliminar esa sensación que tienen algunas mujeres en la Iglesia
de que el hecho de que no tienen un oficio específico las aparta de y no les permite participar plenamente en la restauración. Entonces surgen grupos de la Iglesia de mujeres que piden, que reclaman el sacerdocio por las pancartas, por aquí, por allá, y eso significa sencillamente que ni hombres ni mujeres a veces hemos entendido lo que es el sacerdocio y lo que significa participar del sacerdocio en la restauración. Por tanto, esta lección yo creo que da algunos conceptos que son muy importantes para entender el papel del hombre y el papel de la mujer en la restauración. Una pregunta, Por eso, Faustino. José Luis. Bueno, no es una cosa que me inquiete, pero bueno, me gustaría, si es posible, entenderlo mejor. Cuando dicen en Doctrina y Convenios que cuando el hombre y la mujer se sellan en el templo, ¿no? Se casan por esta vida y por la eternidad, dice, entran en este nuevo orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. ¿Qué significa eso, de este nuevo orden? Esto me da la sensación a mí es como si entráramos en otro nivel, ¿no? Entiendo perfectamente que no hablas ni de otro oficio ni de otro sacerdocio, pero la palabra orden... Claro, porque estamos diciendo que en el sacerdocio, en el templo no se confiere y no se ordena. Entonces, ¿qué es ese orden del nuevo y sempiterno convenio del sacerdocio? ¿En qué sección de Doctrina y Convenios se explica lo que es el nuevo y sempiterno convenio? A ver, pregunta de examen. ¿En qué sección de Doctrina y Convenios se explica qué es el nuevo y sempiterno convenio del sacerdocio? A ver, me pilla, 135 puede ser, a ver. Estoy escuchando voces ahí, pero no me llegan. 132. Hablad fuerte. 131. 131. Dice que 130 y algo. Tiene que explicarlo, tiene que decir el nuevo orden, ¿cómo he dicho? Que se me ha olvidado. El nuevo y sempiterno convenio de sacerdocio es, tiene que decirlo, si no, suspendidos. A ver, ¿mantenéis lo dicho o cambiáis de idea? Por cierto, yo me he traído el libro de Mormón y la Biblia, pero no me he traído Doctrina y Convenios. Así que, a ver, tiene que especificarlo, tiene que poner el nuevo y sempiterno convenio de sacerdocio es... Venga, Jorge está hablando, pero no se le oye porque está cerrado el micrófono. Y habéis dicho por ahí... A ver, dice que, por ejemplo, que en el nuevo y sempiterno convenio se instituyó para la plenitud de mi gloria, y el que reciba la plenitud de ella será cumplir la ley, la cumplirá, o será condenado, dice Dios, el Señor. Bueno, en la plenitud, eso, en la escritura es lo que tú has dicho muy bien. Lo que pasa es que no sé, como no tengo aquí la escritura, pero ahora con el teléfono es muy fácil, buscáis las palabras y aparecen, ¿no? Es decir, ¿qué es el nuevo y sempiterno convenio de sacerdocio? Pues es la plenitud del Evangelio. Es decir, aunque dice que es el matrimonio, es parte de. Entonces, la definición que nos dan en la Iglesia, si yo no recuerdo mal, ahora que mi mente se está envejeciendo y mis neuronas se están perdiendo conexiones entre sí, es ¿qué es el nuevo y sempiterno convenio de sacerdocio? La plenitud del Evangelio. Y el matrimonio forma parte de. Entonces, cuando uno entra en el nuevo orden, está entrando en la plenitud del sacerdocio. Y la plenitud del sacerdocio significa que estamos entrando en todo el poder de Dios restaurado en los últimos días. Por tanto, en el templo entramos en este nuevo orden, que significa entramos en la plenitud, porque el templo es la puerta a lo que decíamos en una lección, ¿recordáis la deificación? ¿Qué era la deificación o la... otras palabras que utilizábamos que ya se nos olvidaron? La deificación es el proceso mediante el cual nos convertimos en seres divinos. Entonces, eso se entra por medio del templo. El templo es la puerta a la deificación. Entonces, por medio de las ordenanzas del templo, entramos en este nuevo orden, que es la plenitud del sacerdocio, la plenitud del evangelio, la plenitud de la restauración, y este orden nuevo es el orden que nos acerca a la divinidad y nos hace participar de sus cualidades. Eso es lo que yo entiendo que significa esta pregunta que has hecho. ¿Algún comentario, José Luis? No, me parece correcto. Si más o menos yo tenía esa idea, bueno, quería simplemente para confirmar que lo que yo creía era correcto. Entonces estamos unidos tú y yo o en lo correcto o en el error.
En el más allá lo sabremos, pero yo creo que sí. A ver, estamos... me he sentido bien con la explicación, con lo cual ese sentimiento no creo que venga. Bien, entonces el espíritu confirma que mi sangre que tiene aceite de oliva está inspirada. Gracias, José Luis. Yo creo que es una buena pregunta y nos abre un poquito esa idea de que hay un nuevo orden. Y en ese orden no está el hombre solo, porque no puede. El orden de este nuevo orden incorpora al hombre y a la mujer, porque el hombre sin la mujer no puede entrar en el proceso de deificación. A ver, José Luis Martínez, to everyone, jejejeje, que significa que está de acuerdo. Muy bien, gracias. A ver, más cosas, si no terminamos aquí con la última parte, que dice la mujer y los sacerdotes en la actualidad. Aquí en este manual de ensayos en Internet, yo corregí, y creo que lo digo en la introducción de este manual que os he enviado, esta idea, porque el presidente Oakes lo decía, dice, no hay que hablar de el sacerdocio y las mujeres, sino que hay que decir los poseedores del sacerdocio. Los sacerdotes y las mujeres. ¿Por qué no debemos decir el sacerdocio y la mujer, sino los sacerdotes y las mujeres? ¿Por qué? Estamos hablando del rigor. Cuando hablamos bien no hay dudas, pero cuando no somos rigurosos en la forma de expresarnos, crea ahí alguna confusión. Por eso el presidente Oakes sale ahí al paso. Recordáis que el presidente Oakes es del mundo del derecho. Él iba para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que Dios le estropeó la carrera. Lo llamó como apóstol y le quitó la posibilidad de ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y él es el que habla. Cuando habla del sacerdocio, suele ser él es el especialista, porque es el riguroso, ¿no? El riguroso. Y él dejó bien claro, no hay que decir el sacerdocio y la mujer. ¿Por qué no? Porque si yo digo el sacerdocio y la mujer, estoy diciendo que la mujer no está en el sacerdocio. El sacerdocio está en un lado y la mujer está en otro, que es un concepto equivocado del siglo XIX previo a la Restauración. ¿Qué era el sacerdocio antes de la Restauración? Pues algo asociado al hombre y a los oficios que tenía. Pero el presidente Oakes ha dicho, no, la Restauración incorpora a la mujer al sacerdocio. Por tanto, no hay que decir el sacerdocio y la mujer como si fuesen cosas separadas, sino los sacerdotes y las mujeres, y ambos bajo el paraguas del sacerdocio, que es algo más que un oficio. Entonces, esto yo creo que lo importante es rigor. El sacerdocio es más que un oficio, por tanto, si una mujer no tiene un oficio de sacerdocio, sí está participando en el sacerdocio, porque el sacerdocio va más allá del oficio. Y cuando decimos los hombres, las mujeres y el sacerdocio, estamos hablando mal. Hay que decir los sacerdotes y las mujeres. Pero el sacerdocio está por encima de unas y de otras. Entonces, esa manera rigurosa de hablar nos ayuda a evitar malentendidos y confusiones a la hora de hablar del funcionamiento de la Iglesia y de lo que se ha restaurado. Voy a leeros aquí, lo tenéis ahí, la página 88. Una pregunta, Faustino. Entonces, decir los poseedores del sacerdocio, ¿está mal dicho o está bien? Bueno, ya ahí ya entramos en la lengua. Yo he estado 2 veces en el Comité de la Lengua Española, un comité internacional, todos los hispanohablantes ahí metidos, un representante. Entonces me pidieron a mí que yo fuera ese representante solamente porque era 70. Me pusieron en su día y después porque era ex 70. Pero en ese comité debería haber lingüistas y no... Decía el elder Oakes, decía que cuando se ordena a uno al sacerdocio o se le aparta a un hombre o a una mujer a un llamamiento, no se le hace un experto automáticamente, ¿no? Él decía, cuando se aparta a un hombre como obispo no se le convierte en el más sabio del barrio. La sabiduría le viene de su estudio, no de su apartamiento, ni de su ordenación ni nada. Entonces yo me peleé con el Comité de la Lengua y los convencí, pero no lo han cambiado. Siguen R que R, propio de los mormones cabezones, especialmente los que no saben español y creen que saben español porque han nacido en una familia hispanohablante. Es decir, en inglés, ¿cómo se dice poseedor de sacerdocio? Holder. Priesthood holder. ¿Y por qué se utiliza priesthood holder y no se dice priest?
porque priest significa sacerdote. Pero ¿cuál es el problema con la palabra priest en inglés? También significa presbítero. Que significa sacerdote y significa presbítero. Entonces, claro, hay una confusión. Yo digo, tú eres un priest. Y no sabemos si está diciendo que es un sacerdote en términos generales o si es un presbítero. Entonces, para evitar esa confusión, dicen priest al presbítero y priesthood holder al sacerdote. Pero en español ese problema no existe. Así que yo me peleé con el comité. Vamos a ver, en español ese problema no existe. En español existe la palabra presbítero y la palabra sacerdote. Y de toda la vida, con perdón, de toda la vida de Dios, los hombres que tienen sacerdocio son sacerdotes, no poseedores, que parece que están poseídos, como si fuesen una cosa horrorosa. Están poseídos por el sacerdocio, ¡ay, están locos, pobrecillos!, ¿no? O lo poseen como si fuese una cosa personal, esto es mío, lo poseo yo, porque no sois posesos. Y yo digo, pues poseso, es decir, un sacerdote es un sacerdote y un presbítero es un presbítero. En inglés, pobrecillos, es una lengua muy pobre, no saben decirlo, pues no les queda más remedio que decir priest al presbítero y priesthood holder al sacerdote. Pero nosotros nos evitamos tanta palabrota y decimos sacerdote. Por eso yo he corregido incluso eso, con perdón. Y si me quiere excomulgar, que me excomulguen cuando me muera, para que el Espíritu Santo lo corrija. Hay que decir hombres, hay que decir sacerdotes y mujeres, no sacerdocio y mujeres. Y no hay que decir poseedores del sacerdocio, es decir, los sacerdotes y las mujeres. ¿No es más bonito que poseedores del sacerdocio, que es muy complicado? Bueno, pues todavía seguimos sosteniendo a los poseedores, pobrecillos. De hecho, como comentaste antes, en el templo se habla de que llegan a ser sacerdotes y sacerdotisas del más alto Dios, es decir... Claro. No... Y no dicen poseedores del sacerdocio y poseedoras de la sacerdocia. Llega un momento que hay tanta posesión que ya nos poseemos los unos a los otros. Pero bueno, eso ya es una especie de desahogo de un lingüista frustrado. Entonces, es muy importante esta idea, es decir, en el templo no se confieren sacerdocios, en el templo no se ordenan a los oficios, en el templo se da el sacerdocio en términos estrictos. ¿Qué es el sacerdocio? La autoridad de Dios conferida a los hombres y a las mujeres. Y en el templo se confirma perfectamente, porque todos los hombres y mujeres reciben lo que se llama poder de lo alto, que es la definición más perfecta que yo conozco del sacerdocio, el poder de lo alto. ¿Y quién lo recibe? ¿Solamente los hombres? No. Si lo recibiéramos solamente los hombres no podríamos ejercerlo, porque es el poder que nos entra en un nuevo orden, que es el orden de la divinidad. Y la divinidad no existe, como vimos en la última lección, cuando hablamos de la Madre Celestial, no es un asunto de varones ni de mujeres, es un asunto del hombre y la mujer unidos. Y así podemos tener acceso a ese nuevo orden, que es sinónimo de templo, sellamiento, etc. Por lo tanto, así lo entiendo yo, y si estoy equivocado, pues me mandáis una carta y me lo especificáis, si lo firmáis, para que yo me convenza en el top. Por tanto, los hombres, dicen al final, trabajan juntos. A ver, ¿lo leo yo o lo quiere leer alguien? Ya para terminar. Página 88. El párrafo segundo dice, la autoridad del sacerdocio, ¿alguien tiene el manual o lo leo yo? Dice el manual en la página 88, segundo párrafo, ya para ir concluyendo, que me imagino que tendréis hambre. Yo no, porque a mi edad ya se come poco. Y total, para lo que me queda, ¿qué más me da? Además, llevo 70 años comiendo y no me canso. Nos cansamos de leer las escrituras, pero no de comer. Yo creo que lo tengo, Faustino. Mónica lo va a leer. Muy bien, Mónica. A ver, dice ahí, segundo párrafo, dice, la autoridad del sacerdocio... ¿Que ejercen las mujeres? ¿Es ese párrafo? Sí, señorita. La autoridad del sacerdocio que ejercen las mujeres de la Iglesia en el templo y en otros lugares sigue siendo desconocida para las personas que no son miembros de la Iglesia y malinterpretada o ignorada por muchos miembros. Con frecuencia, los santos de los últimos días y otras personas equiparan erróneamente el sacerdocio con el oficio religioso y con los sacerdotes, lo cual oscurece el concepto más amplio de los santos de los últimos días sobre el sacerdocio. Gracias, Mónica. Pues yo creo que es un párrafo importante. Y luego más abajo, dice, al final del párrafo siguiente, dice, las mujeres ejercen la autoridad del sacerdocio, aun cuando no hayan sido ordenadas a ninguno de sus oficios. En muchas otras iglesias, como comentaba,
para poder prestar este servicio y ocupar estos puestos de dirección se requiere la ordenación al sacerdocio. Yo creo que hay aquí unas líneas muy interesantes, unos párrafos que necesitamos entender y conocer para que algo de nuestra rebeldía se nos vaya corrigiendo. Que yo creo que es por un concepto equivocado. Es decir, si una vez que ya entendemos esto, ya no tenemos ninguna duda. Pero mientras que no lo entendamos y termina la decir sí, pero, porque damos más importancia a la apariencia que a la realidad. Y la realidad es que estamos, hombres y mujeres, formando parte del reino de sacerdotes, y es el templo el que abre esa puerta maravillosa, que es la puerta a la exaltación, que requiere el trabajo unido bajo el poder, o como dice aquí, bajo el poder de lo alto del hombre y de la mujer unidos. Luego trabajamos con oficios o no oficios. Bueno, como decía Jorge, el éxito de una persona no se mide por el oficio que tenga, sino por las virtudes adquiridas mediante su vida en esta tierra. Y esas cosas se consiguen de muchas maneras distintas y no hace falta tener un oficio determinado en el sacerdocio. Así que Dios nos bendiga, que entendamos el sacerdocio y que tanto hombres como mujeres trabajemos unidos con el sacerdocio y de esa manera juntos hagamos que la restauración se desarrolle plenamente. ¿A un comentario antes de cerrar esta lección tan importante? ¿Alguien? Yo tengo una duda. Cristina, cuéntanos. Entonces, cuando en la escritura se hablaba de sacerdotisa, se refiere más bien a eso que acabamos de leer, a que las mujeres ejercen la autoridad del sacerdocio sin tener que estar ordenadas. Exactamente. Una mujer es sacerdotisa. ¿Por qué? Pues porque participa del sacerdocio. Pero si no es una presbítera, por ejemplo, si leéis en Pablo, se habla de diaconisas. ¿Y cuál es la explicación de eso? A ver, alguien, es una explicación doctrinal. Venga, otra tesis doctoral. Pablo habla de diaconisas. ¿Qué es eso de que las mujeres en tiempos de Pablo eran diaconisas? ¿Qué significa diácono? Hay que ir a la etimología. Y hay que entender que son dos dispensaciones distintas y dos maneras distintas de entender las palabras. La terminología es muy importante, como hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es un diácono? Si miramos el origen de la palabra diácono, es Servidor. Un servidor, bien dicho, Cristina. Entonces, un diácono es alguien que ayuda. ¿Y en qué trabajaban especialmente los diáconos en la época del Nuevo Testamento? El trabajo principal de los diáconos, que eran ayudantes, no eran oficios del sacerdocio. Un diácono en aquella época no era un oficio del sacerdocio de Aarón como hoy, sino que un diácono era un ayudante, especialmente para servir en las mesas a los necesitados. Por tanto, cuando dice diáconos y diaconisas, estamos hablando de los que sirven y ayudan al sacerdocio a servir a los hermanos y hermanas. Es como, por ejemplo, sumo sacerdote del sacerdocio de Aarón. ¿A qué equivale el sumo sacerdote del sacerdocio de Aarón en nuestra época? ¿Obispo? ¿Al obispo cuál? Estamos hablando de un sumo sacerdote en todo el sacerdocio, ¿no? de la ley de Moisés, en Aarón. Entonces, ¿quién es el presidente del sacerdocio de Aarón en toda la iglesia? El profeta. No, el profeta es el sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec. El obispo presidente de la iglesia, en este caso el obispo Cosé. Sí, el obispo vale. Cosé es el presidente del sacerdocio de Aarón, de toda la iglesia. Y el sumo sacerdote en el sacerdocio, en la época de Moisés, es el sacerdocio de Aarón, ¿no? Porque era el sacerdocio que funcionaba en la época de Aarón, era el sacerdocio menor. Y ese sacerdocio, el sumo sacerdote era el presidente de todo el sacerdocio de Aarón, de las tribus. Y hoy el presidente del sacerdocio de Aarón es el obispo presidente. Por tanto, cuando leemos sumo sacerdote en la ley de Moisés, recordemos que no es sacerdocio de Melquisedec, es sacerdocio de Aarón. Y es el presidente de todo el sacerdocio de Aarón, que en el barrio es el obispo, pero que en este caso se refiere al obispo presidente, que es el obispo de todos los obispos. Entonces, esa terminología eso nos ayuda a entender mejor el sacerdocio, su estructura, su organización y su funcionamiento. Muy bien, pues aquí hay cosas que hay que ir repasando y leyendo para tenerlas claras nosotros y para aclarárselas a quien corresponda. ¿Algún comentario antes de cerrar? Yo, Faustino,
Quería... Mónica, di. No, más bien mi opinión personal, que mucha gente, o por lo menos veo muchas mujeres que a veces se sienten como inferiores por esto de no tener sacerdocio, y yo creo que al fin y al cabo, mi opinión personal, ¿no? Pero yo siento que a los hombres se les da el sacerdocio porque necesitan una ayuda para servir a los demás, y que las mujeres realmente de una forma más natural. Que vosotros necesitáis un llamado especial para poder realizar este servicio, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo todos somos llamados a la obra y como decías, todos tenemos las bendiciones del sacerdocio en el templo, entonces yo no me siento menos ni, ni peor por no tener sacerdocio. De hecho, como digo, a veces me siento como privilegiada de que no necesito esa ayuda. O sea, tú no tienes complejo de inferioridad. Muy bien, pues yo espero que los hombres no tengan complejo de superioridad. Porque si no, aquí podríamos hacer un chiste macabro. ¿Qué chiste macabro podríamos hacer aquí, con perdón? Y borrarlo, que no se grabe. El hombre recibe sacerdocio porque tiene complejo de inferioridad y así se lo supera. Y la mujer se le quita porque tiene complejo de superioridad y así se hace más humilde. Bueno, eso es un chiste con lo que ha dicho Mónica. Pero es cierto lo que dice Mónica, es decir, todos tenemos el sacerdocio y servimos cada cual en la manera que Dios ha establecido. Y si queremos salirnos de ahí, pues entonces lo que hacemos es complicar las cosas. Si no hay ningún problema, servimos donde nos llaman, ¿no? Y si aspiramos a algo diferente, lo que aspiramos es a cosas que por lo que sea Dios ha establecido su manera de. Entonces Dios tiene su iglesia, tiene su reino y lo administra de la manera que él considera mejor. Y yo creo que no hay ningún problema. El hombre y la mujer participan bajo el paraguas del sacerdocio. Y en el templo es donde se junta realmente este asunto y los poderes del sacerdocio, poderes de la eternidad o los poderes de los cielos descienden sobre el hombre y la mujer y juntos servimos en la obra de Dios. Y hoy está mucho mejor que al principio. Hoy ya las mujeres son misioneras, las mujeres participan en las conferencias generales, dando discursos y oraciones. Antes no había tal cosa. Las mujeres participan en muchas cosas que antes no se hacían porque todavía no entendían que la mujer debe participar más de lo que está participando. Por tanto, yo creo que poco a poco se va consiguiendo esto sin necesidad de conferir ni ordenar, como decíamos en este momento. Porque ese no es... Algunos dicen, no, algún día... Pero si es que no hace falta. El hombre y la mujer participan, tal y como Dios lo ha establecido, mediante las herramientas que Dios nos da. Y yo creo que las cosas funcionan muy bien. Pero vamos, que si mañana Dios decide cambiar las cosas, yo ofrezco mi sacerdocio a las mujeres que yo personalmente como Mónica somos dos que no tenemos complejo de inferioridad y si me lo quitan no me voy a sentir inferior. A lo mejor siento cierta relajación. Pero más gente trabajando. Claro, lo que Dios mande. A ti te da igual, mientras te manden al cielo, que lo que pase por medio te da igual. Yo lo que quiero es ir al cielo y lo demás allá cada uno, ¿no? Y si puedo ir al cielo tumbado en la cama, pues mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias. La parte de broma lo quitamos, pero la parte solemne la mantenemos. Creo que el manual tiene cosas muy interesantes, así que muchas gracias por vuestra participación. Y el próximo martes tenemos una lección muy compleja, que es lo de los santos. ¿Natalia quiere decir algo? No. No. Los hombres, los santos de los últimos días hemos sufrido mucha persecución. Eso ha sido una provocación muy grave en la historia de la Iglesia. Algunos han reaccionado a esa provocación, cosa comprensible, pero han hecho cosas que no deberían haber hecho. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. La Iglesia abre la puerta y muestra que también hemos cometido errores y debemos evitar repetirlos en nuestra historia. Así que hablaremos de eso la semana que viene. No sé si está Miquel por ahí para pedir a alguien la oración y si no lo pedimos nosotros. ¿Estás por ahí, Miquel? No. No, porque el hombre está ahí ocupado. Nos ha abierto las puertas. Muchas gracias, Miquel, y gracias a todos por vuestra participación. Nos vemos la semana que viene, el martes, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a terminar con la última oración. A ver, por ejemplo, ¿a quién se lo pedimos? Yo leo aquí, por ejemplo, Eli Borgoñoz, perdón. Eli Borgoñoz, ¿tú estás por ahí a la vista? Eli Borgoñoz. Leo ahí tu nombre en la pantalla, no sé si estás por ahí, que me escuches. No, Victoria Luz, ¿estás por ahí, Victoria? Victoria Luz Yucra. Hola, Faustino, sí, soy su esposo. Estamos Eduardo y Victoria. Pues mira, ¿Victoria está contigo? Sí.
Muy bien, entonces dile a Victoria que nos ofrezca la última oración y con la oración de Victoria nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por estas clases que hemos tenido. Te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestro testimonio y también a fortalecernos como familias y como individuos. Ayúdanos cada día en esta etapa de probación y todo esto te lo pedimos, rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Victoria, y gracias a todos. A Nos ti, vemos. Faustino, gracias. Y feliz semana. Gracias a todos. Muchas gracias por vuestra ayuda. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Mucho cuidado con los virus, que está la sociedad virulenta. Hasta luego. Ya falta menos. Vamos a hacer una oración para que el virus se marche y podamos hacer la obra. Que si no, la obra no se puede hacer con ese virus ahí entre medio. Hasta la semana que viene a todos. Chao.